Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, refleja tu luz. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar, eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de
secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Mandamos un clamor, sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al gran 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los centros de formación y liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación,
Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo, de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo, con el sello del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos los amigos, a todas las personas y los hermanos en la fe que hoy están en esta transmisión. Saludo muy cordial a todos los miembros de la iglesia Rey David, de nuestros queridos hermanos del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Coronel Lozano, soy pastor y líder de una iglesia hermana también, la iglesia Hebrón. Para mí es muy grato atender esta invitación y por supuesto le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine, que me dé su capacidad para que esta sea realmente un mensaje como de parte de Él. Hoy vamos a dar un mensaje que se llama Está a las puertas. Está a las puertas. Es un mensaje escatológico y como todo en escatología, pues es una interpretación. Bien se sabe que usted no puede dictar doctrina con escatología porque no se puede dictar doctrina sobre algo que no ha sucedido. Pero sí vamos a hacer algo muy bibliocéntrico, de acuerdo a la palabra de Dios y que tiene que ver con un mensaje de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Está a las puertas. Y por supuesto, estamos hablando de Jesucristo, de el Mesías, del Mashiach, del Cristo, es lo mismo. Mesías, Mashiach, Cristo, es lo mismo, significa ungido. Y sabemos que murió, pero también resucitó, que está sentado a la derecha del Padre en los cielos, en la eternidad, que Jesucristo, nuestro Mesías, es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Él va a volver, y Él dijo que volvía pronto. Pero alguien dirá, pero pronto, si hace muchos años, dijo, cuando se utilizó la palabra pronto, es que el proceso iniciaba inmediatamente, y ese proceso ya ha iniciado. Pero hoy, en esta hora, en esta bendita hora, puedo decirles que Jesucristo está a las puertas. Está a las puertas. Y cuando hablamos de este mensaje de los últimos tiempos, hay dos referencias que son muy importantes tener en cuenta. El templo de Jerusalén y la higuera. El templo de Jerusalén y la higuera. El templo de Jerusalén es muy importante no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, porque Israel es el reloj de la humanidad. La Torá, la palabra fue entregada y fue salvaguardada al pueblo de Israel, y la salvación viene de los judíos, por supuesto, es para todas las personas, pero hay que estar mirando siempre hacia Israel. Y el templo de Israel, no en vano, Jesucristo, en los evangelios de Mateo y de Marco,
de Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11, siempre aparece el templo purificado por Jesús cuando expulsó a los cambistas del templo, cuando dijo que la casa de oración estaba siendo utilizada como cueva de ladrones. Ese templo de Jerusalén es muy clave para entender las señales antes del fin. Por eso en Mateo, en Marcos, en Lucas, siempre antes de la explicación de nuestro Mesías, de nuestro Jesús, de los tiempos finales, siempre en la introducción aparece el templo de Jerusalén. Y la higuera, pues la higuera simboliza a Israel. Eso está muy claro por todos los estudiosos de la palabra. Y esa higuera, hay un pasaje que es muy importante donde Jesús maldice la higuera porque no estaba dando fruto. Y ese pasaje está en Mateo y está en Marcos. Y es importante porque en Mateo aparece primero la purificación del templo y luego la maldición de la higuera. Y en Marcos aparece primero Jesús maldice la higuera, luego entra al templo, lo purifica, saca a los cambistas del templo y luego los discípulos encabezados por Pedro se sorprenden cómo se ha secado la higuera desde la raíz. Esa introducción sobre el templo, sobre la higuera, es muy importante tenerla en cuenta para entender bien el contexto de esa parte maravillosa que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Por supuesto que está en el capítulo 24 de Mateo. Y yo quiero que empecemos a leer Mateo 24. Desde el versículo 1 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren lo importante, la introducción que aparece aquí en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, de las señales antes del fin, tiene que ver con el templo. Y ellos estaban, los discípulos que eran de Galilea, maravillados con esa hermosura de templo. Ese templo que había sido reconstruido por Herodes, dicen que tenía láminas de oro en sus muros, que era extremadamente hermoso, que era con piedras de mármol. Era algo, aparentaba la hermosura más grande, y ellos estaban felices mostrándole esa apariencia, esa hermosura de ese templo a Jesús. Y Jesús le dice que eso va a ser destruido, porque el templo no es de apariencia. Por eso cuando viene el Mesías y nos deja el Espíritu Santo, ya nosotros somos las piedras vivas del nuevo templo, y ese era un templo que iba a ser destruido, un templo que Jesús mismo había mirado cómo lo habían convertido en cueva de ladrones. Y esa introducción es muy importante entenderla, porque después de eso es donde aparecen con Jesús en el monte de los olivos, Jesús sentado, y le hace unas preguntas muy importantes, donde ellos les piden señales, algo que les enseñe, algo que les oriente, algo que les muestre. Y se enfocan en dos aspectos: la segunda venida, las señales para la segunda venida, y las señales del fin del siglo, del fin de los tiempos. Y por supuesto, este capítulo 24 da para muchas horas de enseñanza, de estudio, de aplicación. Y hoy vamos a aprovechar el tiempo al máximo y vamos a circunscribirnos a algunos aspectos esenciales de Mateo 24.
Y leamos el versículo 14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mire, la predicación del evangelio, pero no de cualquier evangelio, no cualquier buena noticia, el evangelio del reino. Cuando empezó el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús, siempre decían: arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, inicialmente no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está entre nosotros. El reino inicialmente está en el corazón humano, es algo espiritual. Pero lo mismo que esperan los judíos, el reino de los cielos un día literalmente va a estar en la tierra. Por eso nosotros oramos: venga a nosotros tu reino. Y un día vamos a estar nosotros con el Mesías, con el Rey de Reyes, en el reino aquí en la tierra, reinando durante 1000 años. Pero entonces, cuando se predique este evangelio, porque es muy importante hablar del reino de Dios, hasta todos los lugares del mundo, dice que entonces será el fin. Y yo le pregunto, con toda la tecnología, hasta la iglesia más pequeña, haciendo uso de estas herramientas tecnológicas, este evangelio del reino está llegando a todos los lugares del mundo. Y la palabra dice que cuando este evangelio se predique en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El Señor dijo que no sabía el día ni la hora, es cierto, pero habló de señales, y una de las señales importantes es la de predicación de este evangelio a todas las naciones, en todos los lugares. Y estamos seguros que con esta herramienta tecnológica como la que hoy estamos aplicando, todas las iglesias de todos los lugares del mundo ya están predicando el evangelio del reino. Y dice que vendrá el fin, pero da otra señal el Señor Jesucristo y habla de la abominación desoladora del profeta Daniel. Y aunque los judíos no tienen a Daniel dentro de los Nebihim, dentro de los libros proféticos, porque ellos dicen que ahí no le está hablando Dios a Daniel para que Daniel profetice, pero el mismo Jesús habló de que Daniel era un profeta, y para nosotros es un profeta, y él explica en su libro, en su libro de Daniel, habla de la abominación desoladora. Él habla en el lugar santo, y ese lugar santo está en el templo, y es Daniel el que nos habla de las 70 semanas, de las cuales ya se han cumplido 69. Falta una semana, falta la semana de la gran tribulación. Y la segunda parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, ahí aparece. Es el tiempo de la abominación desoladora, los últimos 3 años y medio. Usted lo puede leer en Daniel, en los capítulos 9, en el capítulo 11, en el capítulo 12. Y el mismo Jesús está hablando de esa última semana, que es la semana de la gran tribulación, de los tiempos finales. Yo quiero decirles que usted y yo en esta hora podemos estar siendo iluminados por el Espíritu, porque la venida del Mesías, como lo vamos a seguir viendo, está muy cerca, está definitivamente cerca. Y yo quiero que usted vaya entendiéndolo también a la medida que vamos leyendo esta escritura. En el versículo 28 dice algo que en principio no es fácil entenderlo. Dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Habla de el cuerpo, no de los cuerpos. El cuerpo muerto.
y ahí donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, ahora vamos a explicar más adelante qué significa eso. Sigue Jesús explicando en su mensaje de Mateo 24, en el versículo 32 dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, dice el Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos habla de la higuera, que de la higuera aprendamos la parábola. Y dice ahí, en esta palabra, en este versículo 32, que cuando la rama está tierna, cuando brotan las hojas, el verano está cerca, ya es el tiempo, que no pasará una generación antes de que suceda el regreso del Mesías, que Él ya está a las puertas, dice, cuando eso suceda. La higuera, que es Israel, la higuera se secó, el templo fue destruido, y por eso los judíos se inventaron un judaísmo rabínico, no apoyado en la Torá, no apoyado en la Tanakh, sino en el Talmud, en otras cosas, porque para ellos era muy tenaz interpretar cómo había sido destruido el templo, el lugar santísimo, y no entendieron lo que entendió Juan el Bautista, que ya Dios había propiciado a su propio Hijo para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya no se requería ese templo, porque ya nuestro Mesías, nuestro Jesús, nuestro amado Cristo, Él es el nuevo Cordero de Dios. Pero entonces ellos todavía no han encontrado respuesta y tienen que inventarse, como lo hicieron algunos rabinos eminentes, para tratar de suplir eso que no puede ser sino con una interpretación como la que ellos hacen, para tratar de reemplazar lo que es la provisión del Señor, que fue nuestro Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El templo fue destruido, la higuera fue seca, pero hay un reverdecer. El Mesías dijo: cuando reverdezca la higuera, cuando sus ramas estén tiernas, cuando broten las hojas, ahí hay una tremenda señal. Y yo quiero decir que el pueblo de Israel estuvo rodando después del año 70 después de Cristo, casi 2000 años volteando en la diáspora, pero las Naciones Unidas, que fueron constituidas en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 fue establecido el Estado de Israel. La higuera empezó a reverdecer de nuevo, aparece la señal de la higuera, y el Mesías dice: y no pasará una generación hasta que venga mi venida, estoy a las puertas, dice el Señor. Y cuando bíblicamente usted quiere saber qué es una generación, usted puede leer el Salmo 90, que es el Salmo de Moisés, en el versículo 10, donde se habla de qué es una generación bíblica. Dice que es 70 años o 80 años si es robusta esa generación. Entonces usted puede pensar, y por eso les digo que la escatología no es doctrina, pero se puede interpretar como 1948 más 70 da 2018, y más 80 da 2028. O sea, estamos en el periodo de la
venida segunda del Mesías. Él está a las puertas, Él está a las puertas. Cada vez está cumpliendo más todas las señales que Él está anunciando y que yo quiero compartir con ustedes. Él está a las puertas, pero no es para asustarse. Él dice, levantaos y erguid vuestras cabezas, porque el tiempo de la redención está cerca. Él está a las puertas y dijo, no pasará esta generación. Eso dice el Señor. Y yo lo estoy recalcando porque el tiempo de la redención, el tiempo de la segunda venida del Mesías está cerca. Estamos llegando a ese momento sublime del reencuentro con el Señor Jesús. Y el Señor claramente lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra, así como se purificó en agua con los días de Noé, con el diluvio, la tierra será purificada con fuego, como dicen las Escrituras, como lo recuerda el apóstol Pedro en sus cartas, como está establecido, como está en Apocalipsis. Va a haber un tiempo donde el pueblo de Dios, usted y yo, seremos apartados, seremos nosotros llevados a otro lugar para evitar esos tiempos terribles de la gran tribulación. Y dice como en los días de Noé. Pero entonces, dijimos dos cosas. Hay un pasaje por ahí que quedó ahí para explicar el cuerpo muerto con las águilas, y vamos a recalcar algo que tiene que ver con la higuera. En Lucas 13, yo lo invito para que lea conmigo Lucas capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. De la higuera aprended la parábola. En esa higuera, en esa parábola de esa higuera estéril, Jesús está hablando claramente del pueblo de Israel. Él estuvo en ese ministerio de 3 años, y ese pueblo de Israel a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, como dice Juan, el evangelista. Pero entonces no dieron fruto. Esa higuera fue secada. Por eso ese templo fue destruido. Por eso durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo rodando en su sequedad antes de volver a reverdecer. Esa higuera estéril, Jesús ya la iba a cortar, pero dijo, démosle otro tiempo adicional. Y en la simbología numérica de los judíos, porque para los judíos los números no solo son cantidades, 3 significa cambio de un estado a otro, y 1 significa Dios, nuestro Señor. Por eso cuando Jesús decía, Dios y yo, o mi Padre y yo, uno somos, Él estaba diciendo, yo soy Dios. 1 significa Dios. 3 y 1, cambio y Dios, suman 4. 4 que es Dalet, es puerta, es el límite. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo tiene su hora, todo tiene su límite. Y el reloj de los tiempos marca un límite para el pueblo de Israel y para nosotros también. El Mesías está cerca. La higuera que se había secado
va a reverdecer el templo de Jerusalén, del cual solo hay un muro, que cuando uno va al cótel o al muro de los lamentos, es lo único que queda de ese maravilloso templo de Israel, porque en su parte donde debe estar está la mezquita de Omar musulmana, pero sabemos que será reconstruido porque ahí será el lugar de la abominación desoladora, donde el anticristo en la gran tribulación estará humillando, queriendo humillar al pueblo de Dios desde el propio templo que será reconstruido indudablemente. Esa es la higuera de Israel. Leamos Lucas 17 para entender ese pedazo que quedó un poquito oscuro, donde las águilas y el cuerpo se juntarán, y en principio en Mateo uno no lo entiende bien, pero Lucas nos ayuda y nos revela algo más. Lucas 17, versículo 34, dice así, Lucas 17, 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Escatología, interpretación, no es doctrina. Algunos hablan que eso sucedió cuando el pueblo de Israel fue humillado y fue destruido el templo, y estuvo Tito destruyendo el templo de Israel, y vestidos con uniformes de buitres humillaban a la gente y la tomaban, pero miren una cosa, eso está en el contexto de la venida del reino, eso está en el contexto de las señales de los últimos tiempos. Y yo creo lo que muchos cristianos creemos, que la iglesia será raptada, que la iglesia será protegida de los tiempos de la gran tribulación, que muchos de nosotros, antes de volver con Jesucristo aquí a la tierra, seremos tomados. Y como dice Tesalonicenses, dice que los muertos, y como lo dice Pablo en la primera carta a Corintios en el capítulo 15, dice que primero los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos raptados. Y Jesús mismo está diciendo que hay algunos que serán tomados y otros que serán dejados, mujeres, hombres, en la ciudad, en el campo. Pero aquí lo maravilloso es que le preguntan al Señor, ¿dónde va a suceder eso? No le dicen cuándo ni cómo, le dicen es dónde, o sea, le hablan del lugar. Y el Señor responde, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo que será levantado? La iglesia. La iglesia. Todos seremos transformados. Todo el cuerpo, por eso habla en singular el cuerpo. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor, como dice Efesios, una sola iglesia. El cuerpo será levantado, ¿sabe dónde? Donde se juntan las águilas. Y los que nos interesamos en mirar algo de las águilas, sabemos que cuando hay una tormenta, cuando hay tiempos difíciles aquí en la tierra, entonces las águilas se elevan por encima de la tormenta, mientras pasa el desastre, mientras está la mortandad, está el caos, está la tormenta, el tornado, y luego que pasa, las águilas bajan a recoger y a tener posesión sobre lo que ha quedado. Pues bien, cuando esté la tormenta desatada en los tiempos de gran tribulación, la iglesia, el cuerpo, estará donde se juntan las águilas, estará en las nubes, estará en los cielos, estará en lugar predeterminado por el Señor, esperando que suceda lo que tenga que suceder, y luego al final de los tiempos, en los tiempos finales, en el tiempo final de juicio,
juicio, bajaremos con el Mesías, la novia que es la iglesia y el Mesías que es el esposo, bajaremos luego de las bodas del Cordero a tomar posesión territorial y el reino de los cielos estará en la tierra y la nueva Jerusalén vendrá, como dice Apocalipsis, a la tierra. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, pero también dice la palabra ahí en el versículo 37, que es donde se estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pero habíamos leído en Mateo también que dice que será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Y yo quiero que miremos cómo eran los días de Noé. Génesis 6 nos muestra desde el versículo 5 lo siguiente. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. Como en los días de Noé. ¿Qué le dolió en el corazón al Señor? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe qué le dolió al Señor en el corazón? ¿Por qué estaba tan dolido? Por la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo lo que había en el corazón era el mal. Y en esta hora quiero preguntarle, ¿usted cree que en la tierra hay maldad? ¿Usted cree que estamos viviendo tiempo de maldad? Yo creo que sí. Cuando yo miro las noticias, cuando yo exploro lo que está pasando en todos los lugares del mundo, es de continuo la maldad. Cuando yo miro los acontecimientos locales de cualquier ciudad, usted lo puede ver, usted ve de continuo la maldad. La maldad, la violencia, el asesinato, las violaciones, la pedofilia, los daños contra la moral. Tantas cosas, aún en Tel Aviv. En Tel Aviv hay anualmente un encuentro mundial de homosexuales, un carnaval gigantesco en el propio Israel. Al Señor le duele en el corazón la maldad. Y yo creo que estamos viviendo tiempos de maldad como en los días de Noé. Así va a ser la venida del Señor, como en los días de Noé, como en los días de tanta maldad que le ha dolido el corazón del Señor. Pero ahí hubo una buena noticia, y es que Noé halló gracia. ¿Sabe? Es por gracia también que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos encontrado la gracia. La gracia y la verdad empezaron con Jesucristo. Y yo creo que por gracia, así como la familia de Noé, la esposa de Noé, Sem, Can y Jafet, sus hijos y sus esposas, toda esa familia fueron hallados por gracia por el Señor y fueron salvados en los tiempos del diluvio. Hay una persona que es más que Noé, que es la persona de Jesucristo, que nos ha dejado el otro Consolador, el Espíritu Santo, para que entendamos esta palabra y estos tiempos, y para entender que Él es el primogénito entre muchos hermanos, que Él es quien nos ha hecho parte de la familia de Dios. Por eso le decimos Abba, Padre. No tenemos espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, por el cual decimos Abba, Padre. Y por eso decimos Padre nuestro, porque somos parte de la familia del Señor. Somos los que vamos como la familia de Noé,
vamos nosotros, la familia de Cristo, a ser salvos, a ser protegidos, a ser guardados de esta nueva purificación en fuego que va a tener la tierra. Pero usted que me está escuchando, que cree en el Mesías, que el Mesías vino y que va a volver, y que yo le quiero decir, está a las puertas, usted y yo hallamos gracia también. El Espíritu de gracia está en nosotros. La gracia del Señor está en nosotros también. Por gracia seremos la familia del Señor, también salvados, como fue salvada por gracia la familia de Noé. Estamos creyendo que el Señor está a las puertas. Todas las señales lo están mostrando. Aún el pueblo de Israel, en su gran mayoría que no cree en nuestro Mesías, ellos están esperando, dicen ellos, por primera vez la venida del Mesías. Y ellos se van a sorprender, que la palabra dice en Zacarías también, que aún los que lo traspasaron verán al Mesías, y será un tiempo de gran dolor. Dice ahí en Zacarías que les dolerá tanto como cuando se muere un único hijo, cuando se muere un primogénito. Así va a ser el dolor cuando el pueblo escogido de Dios entienda que su Mesías es el mismo Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, que volvió pronto, y volvió a reinar desde Jerusalén y a derrotar el anticristo que estaba gobernando todo el mundo. Volveremos con él. Esto hay que entenderlo. Todo tiene su tiempo. Todo lo muestra el pueblo de Israel. Aún en las fiestas de Israel. Hay 5 fiestas bíblicas importantes que son judías. Pesach, Shavuot, que es Sukkot, Yom Teruah y Yom Kippur. Pesach es la Pascua. En Pascua murió Jesucristo. Murió Jesucristo en un día de Pascua, de Pesach, en un tiempo de Pascua. En Shavuot, que es para nosotros lo que es Pentecostés, los primeros frutos se dieron cuando se establece la iglesia, porque en un día de Pentecostés, de Shavuot, fue derramado el Espíritu Santo y empezó la vida de la iglesia a crecer grandemente. Aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ahí en Shavuot. Pero resulta que Sukkot, que es otra fiesta importante, la mitad de la fiesta aparece Jesús, porque Él llega en la mitad de la fiesta, como dicen los evangelios, en Juan 7, y en el último y gran día de fiesta de Sukkot, que es un día muy importante, es como el repechaje que tienen los judíos para su limpieza de pecado. En el último día de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, Jesucristo anunció el Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Quedó faltando medio fiesta de Sukkot, y cuando usted lee Zacarías, encuentra al final de Zacarías que toda la humanidad, todos los pueblos de la tierra tendrán por mandato de Dios que estar celebrando por siempre la fiesta de Sukkot también. Queda faltando Yom Kippur y Yom Teruah. Yom Teruah y Yom Kippur. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas, yo creo que ya se está dando cuando hay señales en los cielos, cuando muchos han oído sonidos que algunos hablan con explicaciones científicas que son válidas, hablan de cielo moto, hablan de ruidos, pero más que eso, el Señor está hablando en este 2020, en este 2020, ha estado anunciando, porque cuando suenan las trompetas, anuncian que viene el Rey y que viene un tiempo de juicio. Y las trompetas están sonando en el 2020 y el 2021, se acordarán de mí, será un día extendido semejante al 2020, será un tiempo semejante al 2020, tal vez con más señales, tal vez con más reposo, tal vez con más cuidado, y serán tiempos
para estar preparándonos para la fiesta de Yom Kippur, que son 10 días después. Y 10 días después es el tiempo de juicio. El tiempo de juicio vendrá cuando pase la gran tribulación y cuando vengamos. Estamos como en el nuevo año judío, como en el Rosh Hashanah, estamos anunciando nuevos tiempos, estamos anunciando nuevas cosas, estamos anunciando que el Mesías está a las puertas, estamos anunciando que viene un tiempo de Teshuvah, que es arrepentimiento. Arrepentíos, el reino de los cielos se acerca, decía Juan el Bautista. Arrepentíos, el reino de los cielos se acerca, decía nuestro Mesías. Y hoy suenan las trompetas, y estamos diciendo Teshuvah, arrepentíos, el reino de los cielos se acerca, Él está a las puertas. Y hay una cosa maravillosa para los judíos: en el tercer día de los judíos, entre Yom Teruah y Yom Kippur, al tercer día, pónganle cuidado, ellos celebran el ayuno de Gedalías. Gedalías fue el último rey que se quedó en Judá cuando los tiempos de la expatriación del pueblo de Israel, y el último rey que fue asesinado fue Gedalías. Y Gedalías se quedó con un remanente en Israel. Y ellos celebran, los judíos, en el tercer día entre trompetas y Yom Kippur, celebran el ayuno de Gedalías, el ayuno con el remanente de Israel. Yo creo que la iglesia se encontrará en las nubes, como dice la palabra, con Jesucristo, que aquí en la tierra habrá tiempo para el pueblo de Israel, donde estará el remanente de Israel, que aquí en la tierra también. Y ese remanente de Israel, que es un remanente escogido de Dios, será salvo también. El Señor está a las puertas, y yo quiero que usted con su corazón empiece a ser guiado por el Espíritu Santo y a entender y a darle gracias a Dios por su palabra, por sus advertencias, por su claridad, porque Él es la luz y la luz prevalece sobre las tinieblas. Le damos gracias a Dios por tu higuera, por ese pueblo escogido que es el pueblo de Israel, que aunque ha estado en sequedad, ha estado expatriado, ha estado en la diáspora, un día la humanidad le colocó un lugar, ese lugar que había estado predestinado, y desde 1948 el Estado de Israel empieza a reverdecer, y el Señor dijo que cuando reverdeciera, no pasaría una generación, y estamos en la generación de la venida del Mesías, del retorno del Mesías, y ya las señales del Señor Jesucristo han sido dadas para su venida, las señales de los fin de los tiempos. El Evangelio se está predicando en todos los rincones del mundo, a todas las naciones. El tiempo de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, la última semana, la semana de la gran tribulación, ya está cerca. Por supuesto, una señal muy grande va a ser esa reconstrucción del templo, porque es en el templo donde el anticristo se va a burlar de Dios, se va a hacer pasar de Dios, y entonces será cuando regresaremos con el Mesías a derrotar el anticristo. Estamos como en los días de Noé, como en los días de tanta maldad, y yo me sorprendo cómo la gente no se interesa por la segunda venida del Mesías, por las señales que está dando. La gente se casa y se dan en casamiento, la gente lleva su vida, su rutina como si no fuera a pasar. Yo me imagino a Noé construyendo un arca y todos viendo un viejo loco anunciando que esto iba a pasar, que iba a haber un diluvio, y nadie le creía. Y yo me imagino a tanta gente que está oyendo predicaciones de muchas personas hablando de la venida del Mesías que está a las puertas, y dirán lo mismo: es un viejo loco, es un viejo que está diciendo lo que no es. Pero yo le digo, los cielos y la tierra pasará, pero el Señor dijo, mi palabra no pasará. Él está a las puertas, y Él dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
Le doy gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por la vida de las personas que me están escuchando, que me están viendo, y les bendigo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.